Me preguntan por la camisa, es nueva. Tuve un problema hoy en la mañana porque me regalaron como 5 camisas y no sabía, pero ahí traigo 4 atrás, entonces voy a estar saliendo y cambiándome la camisa. Gloria a Dios, gloria al Señor. El tema de hoy se llama moradas de paz. Mi hermana, bienvenida. Gloria al Señor. Moradas de paz. Y yo creo que hay algo especial que Dios está operando entre nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios está haciendo cosas especiales. Y en la palabra de Dios, voy a leer en el Salmo 32, 18. Dice: mi pueblo habitará en morada de paz. Mi pueblo habitará en morada de paz. Como que Dios tiene, cuando uno quiere satisfacer o hacer algo por sus hijos, por su familia, uno busca lo mejor. Y aquí Dios dice exactamente eso: mi pueblo habitará en morada de paz. Esto es algo del corazón de Dios. De repente nosotros tenemos la necesidad de conocer la intención de Dios para poder movernos en la misma dirección de Dios, para que nosotros no pensemos diferente a lo que Dios piensa y podamos no estorbar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Dile que está a tu lado: Dios quiere bendecirte con una casa de paz. Y sabemos que cuando la Escritura habla de paz, lo hemos mencionado una y otra vez, pero como decía el apóstol Pablo, a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas, y a ustedes os es seguro. Quiere decir, les es de provecho. Cuando el Señor quiere hacer algo, lo que hace es repetirlo. Cuando quiere grabar algo en el corazón de la persona, lo que hace es repetirlo. Dice la Biblia: estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino, cuando estés en tu casa, ¿verdad? Entonces la repetición es importante porque se va grabando en nuestro corazón. Y vuelvo a leer y dice el Señor, el deseo de su corazón, donde dice: mi pueblo habitará en morada de paz. Nosotros en este tiempo hemos estado disfrutando de cosas sobrenaturales. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? O sea, hemos estado probando cosas sobrenaturales. Ya estamos empezando. Hoy se hizo la primera filmación de un testimonio. Van a ser testimonios concisos, precisos y macizos, con un contenido, ¿verdad?, de lo que Dios está operando en nosotros. Porque dice la palabra de Dios: conviene que declare las señales y maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo. Amén. Conviene que declare las señales y maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo. Entonces, lo que Dios hace con uno tiene que declararlo, confesarlo, hacerlo saber, que otros sepan del amor de Dios. Eso es ser testigos. Testigo es que uno atestigua lo que ha vivido, lo que ha experimentado. Amén. Entonces tenemos muchas cosas que atestiguar. ¿Cuántos están dispuestos a que se filme su testimonio, algo que Dios ha hecho en tu vida, algo especial, específico? Amén. Gloria al Señor. Entonces ya estamos tomando nota, porque se van a estar filmando para estarlos compartiendo. Y todos hemos probado, y puede ser que de repente uno piense que esto que ha probado es lo máximo. O sea, esto que he probado es hasta ahí se llega y ya no hay más allá. Pero Dios, la Biblia dice que nos lleva de gloria en gloria. Dios nos lleva de bendición en bendición. Y Dios nos lleva de la mano, y creemos que hemos visto y hemos disfrutado lo más que Dios nos puede dar. Y Dios nos lleva a otra experiencia y nos bendice más. Porque el amor de Dios no se acaba, el amor de Dios no se limita, el poder de Dios, la riqueza de Dios, la bendición de Dios, el corazón de Dios es abundante para nosotros. Y yo quiero que nosotros veamos aquí en la palabra de Dios que Dios nos quiere seguir llevando más adelante. Y de repente las cosas que nosotros hemos experimentado, que son una tremenda bendición, pueden ser también el limitante a otras cosas más adelante. O sea, fíjese qué tremendo está esto. De repente lo que yo sé puede limitarme a yo aprender más. Si yo el conocimiento que tengo
me aferro a él y digo, este texto bíblico, por ejemplo, yo agarro un texto bíblico y digo, yo ya lo leí, lo he leído por 40 años, ya sé, todo lo que hay que sacarle a esto, ya lo conozco. Esa forma de reaccionar al conocimiento me limita, me estorba para que Dios me revele algo más, ¿cierto o no es cierto? Y también de repente las bendiciones que Dios nos da, pensamos, bueno, pues ¿qué más me puede dar Dios? Me ha bendecido tanto. Hay un canto que yo recuerdo que dice, me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, que sería un ingrato si negara tu amor, ¿verdad? Entonces, pero de repente pensamos, pues ¿qué más me puede dar? Dios me ha bendecido tanto, ¿qué más? Y Dios tiene más para darnos. Dile que está a tu lado, Dios tiene más para darnos. Dios tiene más, porque Él es bueno. Y lo maravilloso es que nos lo da a través de las personas que a veces están a nuestro lado. Dios a veces nos bendice a través del que está aquí al lado, pero tenemos tanta confianza con esta persona que decimos, pues a lo mejor Dios me va a bendecir con aquella persona que la conozco poco, o aquella otra persona que casi no le he tratado, pero con esta persona que está a mi lado y ha estado conmigo por 40 años, pues ya se le acabó. ¿Qué palabra bonita me puede decir mi señora que no me la haya dicho? Ya está. Pero no es así. Cada persona Dios la usa como un instrumento para bendición. Cada persona. No importa qué tan feo esté el que está a tu lado, Dios lo puede usar. Voltea a verlo y dile, Dios te puede usar. Iba a decir, si Dios usó un burro, pero no va a ser que alguien se vaya a ofender. Dios nos quiere llevar a moradas de paz. Moradas de paz son lugares de bienestar, son lugares de salud, son lugares de armonía. Es esta relación familiar. Y Dios opera de una forma sobrenatural. Y lo maravilloso es que no es solamente donde dormimos es donde moramos, sino donde trabajamos también es donde moramos. Pasamos 8 horas, 10 horas a veces en ese lugar donde estudiamos. También son lugares donde moramos. Y son lugares donde tiene que haber paz. O sea, nuestra presencia es instrumento de Dios para que ahí también llegue la paz. Amén. Y la palabra de Dios en contraposición a las moradas de paz también nos habla de moradas de maldad. Moradas de donde crece la maleza, ¿verdad? Así le dice uno, maleza. Uno tiene que plantar la maleza. La maleza crece de por sí sola, ¿verdad? Aparentemente hay que estarla echando un herbicida para que pueda destruirse. Pero de estar en un lugar, una morada de maleza o de maldad, a pasar a una morada de paz, de bienestar, de prosperidad. Es importante que entendamos ciertas cosas porque nos ayuda a caminar el proceso. Nos ayuda a caminar el proceso. Estaba oyendo una conferencia de una persona que dice la importancia que nosotros dibujemos el estado en el que queremos estar, porque nuestra mente de alguna manera empieza a hacer las conexiones necesarias, nuestro corazón, para avanzar en esa dirección. O sea, si yo soy un estudiante de secundaria y yo quiero ser un ingeniero, entonces yo me tengo que ver como un ingeniero. Quiero ser un arquitecto, me tengo que ver como un arquitecto. Y de alguna manera todo se va a encaminar para que yo llegue a ese lugar. Y cuando nosotros conocemos el camino, no solamente lo que hemos recorrido, sino lo que tenemos que recorrer. Y no solamente lo que hemos recorrido, sino lo que Dios nos puede usar a cada uno de nosotros para llevar a otra familia en esta realidad. Amén. ¿Cuántos saben que Dios te ha estado usando y nos ha estado usando para otras familias? O sea, alguien vino a mi casa y algo sucedió, algo sobrenatural, algo que va más allá de la capacidad de esa persona. O sea, ¿cómo es posible que vinieron estas 2, 3 parejas o estas 3, 4 personas, hicieron algo, oraron por nosotros, nos bendijeron, nos saludaron, declararon salud sobre nuestra vida, se fueron, estuvieron solamente 1 hora, ni siquiera les di de cenar, ¿verdad? Se fueron. ¿Y cómo es posible que algo empezó a suceder en nuestro hogar? Algo empezó a suceder en nuestra mente, en nuestro corazón. Algo empezó a suceder en nuestra familia. Algo empezó a suceder en nuestras finanzas. Algo
algo empezó a suceder. Y la importancia de ver cómo uno va caminando de este lugar a este otro lugar. Cuando vemos el contexto de este versículo bíblico, encontramos que las moradas de maldad, las moradas de maleza, diríamos, viendo el contexto, ya tú leerás después el capítulo 32 de Isaías, pero habla de escasez, habla de escasez. Estas moradas de maldad son moradas de escasez, son moradas donde tú siembras y no hay fruto, donde tú trabajas y no hay ganancia, donde no puedes capitalizar, donde dice la Biblia que tú echas tu dinero y lo echas en saco roto. De repente dices tú, ya se me fue lo que había trabajado, ya choqué, ya me enfermé, ya tuve que hacer cualquier cosa y ya se fue. Estas moradas de maldad son moradas donde crecen espinos y cardos, aunque tú no los hayas sembrado, o consciente o inconscientemente lo hice, pero no sabía. Pero por el otro lado, las moradas de paz, estos lugares de bienestar, estos lugares de bendición, estos lugares de armonía, de salud, de prosperidad, son lugares, como dice la palabra de Dios, son lugares seguros. Dice: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras. Tú llegas a un lugar y tienes paz en tu casa, en tu familia, en tu relación matrimonial, en tu relación con tus hijos, con tus padres. Hay seguridad porque hay paz. Mi hijo Sammy de repente me comenta y dice: papá, veo tantos de mis compañeros que sus familias están completamente destrozadas, y él viene y como que nos ve a su mamá y a mí y nos ve como embelesado, como contento, porque es una casa donde hay seguridad. Seguridad no solamente es que venga un ladrón y se robe bienes materiales, pero cuando viene el enemigo y se roba la paz, se roba la tranquilidad, que vale mucho más que la bicicleta o la manguera que te pueden haber robado, ¿verdad? Aquí dice la palabra de Dios acerca de habitaciones seguras, y dice en recreos de reposo, o sea, lugares donde tú llegas y descansas. Quieres estar en tu casa porque hay paz, hay armonía. Pero ¿cómo camina uno a lo largo de todo esto? Yo he encontrado, leyendo todo esto, que la diferencia entre esta habitación y esta habitación, la diferencia entre esta morada y esta morada, esta casa y esta casa, o este ambiente y este ambiente, la diferencia es una diferencia que uno tiene que ir al fondo. Tiene que ir al fondo para ver la diferencia. Uno puede ver, este árbol tiene unas ciertas hojas, pero este las tiene más bonitas. Este árbol tiene unos frutos, pero este los tiene más grandes, más bonitos. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son de aguacate, pero la diferencia está en la raíz. ¿Dónde está la raíz de este? Está junto a aguas de reposo, como dice la Biblia. Está tomando de la sequía, ¿verdad?, que corre ahí el agua. Y este está en un lugar seco, desierto, ¿verdad? Entonces tenemos que ir al fondo. Y venimos a la palabra de Dios y queremos encontrar cuál es el fondo cuando Dios te va a llevar a una casa y Dios te va a usar para llevar a esta familia y transformar por tu propia pura presencia, la presencia de Dios a través de tu vida, y te lleva a llevar esta familia de un lado a otro lado. Y nosotros podemos ver en la palabra de Dios la diferencia la hacen los conceptos, las bases. Leemos aquí, y cuando está hablando acerca de estas moradas, estas casas de maldad, estas casas que no son las casas, las moradas de paz, dice que es una tristeza, porque a lo ruin le llaman generoso y a lo tramposo le llaman espléndido. En Isaías 5:20 dice: Dios, ay de aquellos que a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. O sea, la confusión de pensamientos, la confusión de cómo tratarse, de cómo relacionarse, produce un ambiente o lo mueve uno a crear un ambiente. Yo recuerdo cuando regresamos de la luna de miel, mi esposa y yo, y me di cuenta que me faltaban referencias, porque yo crecí en un hogar donde no hubo papá para mí nunca en toda la vida. Entonces
yo no tenía punto de referencia para saber cómo el papá trataba a la mamá o el esposo a la esposa. Y yo tuve que aprender, porque no tenía conceptos. O sea, no podía decir tengo conceptos equivocados. No tengo conceptos, no lo viví, tuve que tomarlos. Y aquí en la palabra de Dios tenemos que ver esto de los conceptos, porque eso es lo que nos lleva de un lugar a otro. Cuando Dios dice, esto es la realidad de este lugar que está desértico, que está estéril, que está no fructífero, esta es una realidad, porque esta gente tiene los conceptos equivocados. Esta no es la forma de manifestar el amor. Esta no es la forma de tratar a la persona con la que dijiste que ibas hasta la muerte a vivir con esa persona. Esa no es la forma de tratar a los hijos. Bueno, pues es la forma que yo tengo. Pues está mal. Y Dios quiere modificarla para llevarnos a esta otra realidad. Y nosotros podemos decir verdaderamente, esto es bueno y puedo diferenciarlo de lo que es malo. Esto es luz y puedo diferenciarlo de las tinieblas. O esto es dulce y puedo diferenciarlo de lo amargo. Y Dios nos lleva a cambiar todo este tipo de conceptos. Dios nos lleva para hacer algo sobrenatural. Cuando viene el cambio, viene por algo especial. O sea, no es solamente, esto no es una plática motivacional, ni esta es una clase de psicología para decir tienes que cambiar tu forma de hablar y todo eso. Cuando Dios opera, opera de una forma sobrenatural. Cuando Dios opera, opera para hacer algo que solamente Él puede hacer. Y viene un momento en que Dios dice, esta situación estéril va a continuar hasta que suceda tal cosa. Y eso es lo que queremos ver, ¿cierto o no es cierto? O sea, esta situación de pobreza, de escasez, de problemas, de falta de armonía, de falta de productividad, seguirá hasta que no haya tal cosa. Y encontramos en la palabra de Dios, en el versículo número 15, dice que esa situación iba a suceder hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. ¿Quién dice gloria a Dios a esto? O sea, hasta que el Espíritu de Dios se ha derramado sobre nosotros, que es el que viene a hacer los cambios dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso yo digo, cuando alguien te pregunte, ¿y qué quiere decir C3? Yo digo, para mí C3 es Cristo cambia corazones. Eso es C3. O sea, es cuando el Señor viene y cambia algo y hace algo sobrenatural. Y viene a hacer esto una nueva realidad, el inicio de una nueva realidad. El derramar la presencia del Espíritu del Señor. Pero yo pensaba en esto y dice, cuando se ha derramado sobre vosotros el Espíritu Santo, yo decía, ¿qué hay si una persona, por ejemplo, va por la calle y le derraman una tina de agua encima? Pues en el momento se nota que le cayó, está toda empapada la ropa, ¿no? Pero si llega a su casa, se cambia de ropa, se seca, se baña, se cambia de ropa, al día siguiente nadie sabrá que el día anterior fue derramado sobre él una cubeta de agua, ¿cierto o no es cierto? Entonces yo digo, cuando Dios dice se derrame el Espíritu Santo, no quiere decir que se derrame, o sea, como pisa y corre, sino un se derrame y quede con uno siempre. Un se derrame y llene mi corazón. Un se derrame y llene mi forma de pensar. Un se derrame y realmente rebose en mi vida. Amén, hermanos. Un decir, la presencia del Señor se ha derramado sobre mi vida. La presencia del Señor se ha derramado y las hojas secas ahora están diferentes y el fruto ahora es diferente y empieza una nueva realidad. Entramos a caminar en esto. La presencia del Señor. El salmista dice, hablando del Espíritu Santo, dice, Señor, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿A dónde podré esconderme de tu presencia? Porque el Espíritu es la presencia del Señor. El Espíritu Santo es la presencia del Señor. El Señor, cuando Él ya resucita y se va a ir, le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sobre ustedes sea derramado la promesa de mi Padre. Y en Hechos 1:8 dice, derramaré de mi espíritu, derramaré de mi espíritu, cumpliendo una profecía.
derramaré del Espíritu y me seréis testigos. Yo siempre pensaba en aquellos años, yo decía, cuando uno dice voy a ser testigo de Cristo, uno a veces piensa voy a tomar un curso sobre evangelización, cómo usar las 4 leyes espirituales o alguna forma cómo hablar de Cristo, y entonces ir a una persona y decir, a ver, quiero hablar contigo, y le doy el plan de salvación. Y yo creo que eso es, pero es más que eso. Ser testigo de Cristo es que tu vida refleja lo que Cristo hace. ¿Quién dice amén a esto? Ser testigo de Cristo es que mi forma de hablar refleja lo que es Cristo. O sea, los cambios mentales, los cambios de la forma de hablar, los cambios en el trato con mi esposa, los cambios de inversiones, los cambios de uso de tiempo, todo esto viene gracias a la presencia del Señor. Gracias a la presencia del Señor. Y es lo que Dios ha operado en nosotros, y nosotros somos testigos de Él, por la vida, por el cambio de vida. Y dice la palabra de Dios aquí en este versículo que entonces el desierto se va a convertir en campo fértil. El desierto se va a convertir en campo fértil, y el campo fértil será estimado por bosque. Nosotros hemos probado, después de haber sido desérticos en nuestra vida, desérticos, y a la vez uno es desértico en una área, no en todas las áreas, pero ahí está esa área desértica, improductiva, que es la que nos está afectando. Estamos desérticos ahí, pero hemos probado ya los frutos de un campo fértil. ¿Cuántos hemos probado frutos del campo fértil? O sea, lo que Dios ha operado en nosotros. Decimos, pues yo veo mi vida con respecto a tanto tiempo y wow, que sí he probado bendiciones de Dios. Y esa experiencia nosotros podemos pensar que es lo máximo, no hay más allá. Y Dios dice, esto es el principio. Yo te voy a llevar a más todavía. Te voy a llevar a más. El desierto se convierte en campo fértil, y la vida de todos los que estamos aquí empieza a fructificar en todas las áreas. Bienaventurada aquella persona que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén, hermano. Todo lo que haga va a prosperar. Todo, espíritu, alma y cuerpo, todo va a prosperar. Y es lo que podemos ver a donde Dios nos quiere llevar. Y por eso yo digo, Dios nos quiere llevar a más todavía. Hemos disfrutado de la bendición. Y yo pensaba, hace unos días se celebró el cumpleaños de mi esposa, las hermanas que llevaron unos pastelitos que ahora en mi celebración no llevaron. Pero no importa, digo, pues, no importa. Y los tenían contados. Tenían unos panecitos así, que yo creo que eran de Monterrey, bien chiquititos así. Eran postres, eran, ¿verdad? Puros de francés. Cuando con mi esposa, que pusieron una serie y no invitaron más que puras mujeres, hermanos, para que sepan. Ahí se ve el verdadero amor de las mujeres. Pero yo llegué y yo probé uno de esos pastelitos, y a escondidas de todos me llevé 3 más. Porque a veces tú pruebas algo bueno y quieres más, ¿cierto o no es cierto? Probamos del Señor y queremos más. O sea, no es que no hemos probado del Señor, es que ya lo probamos. Es lo que nos hace querer más de Él. Es este tipo de vida, es pasar de esa vida desértica a un campo fértil. Y hemos probado el fruto del campo fértil, y Dios dice, hijo, apenas llevas un pedacito de todo el fruto que puede venir. Apenas estás empezando. Amén, hermano. Esto apenas se da. Un aplauso al Señor. Esto apenas empieza. Y cuando nosotros vemos todo esto, nos damos cuenta de algo, porque dice en el versículo 16, habitará el juicio en el desierto
habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil, ¿qué dice? Morará la justicia. Dice que habrá justicia, juicio en el desierto. Yo me puse a buscar qué implica. Claro, uno luego piensa en juicio y piensa en abogados, líbrenos el Señor. Pero juicio, cuando nosotros vemos lo que significa, dice que juicio viene a ser el acto de decidir un caso. Juicio es el acto de decidir un caso. O sea, que si yo tengo este caso, no lo llame luz si es tinieblas. O sea, juicio es que yo sepa juzgar y emitir un juicio, que yo conozca, y esto que era desértico, que fue desértico porque yo tenía los conceptos equivocados. Aquí en el desierto tengo que cambiar los juicios, los preceptos, para que puedan pasar a esto. Porque si yo estoy en un desierto y digo: Dios, bendíceme, Señor, tu salud, tu bendición, tu paz, tu prosperidad sea sobre mi vida, y Dios lo derrama sobre mi vida, pero mis juicios siguen equivocados, al día siguiente voy a decirle: Dios, ya se me acabó, necesito otra derramada, necesito otra bendición. Y Dios en su misericordia me lo va a dar, y se me va a ir otra vez, porque los conceptos no se capitalizan, porque la semilla que debió haber sembrado no fue sembrada. Se la comió el saltón, el pulgón, el revoltón, la oruga, como dice la Biblia. Pero cuando cambian los juicios, en el desierto tiene que morar el juicio. Es que yo estoy en desierto, ¿por qué? Yo pensaba, ¿qué es el desierto sino escasez? Pero a veces el desierto es escasez de recursos, pero uno piensa en recursos materiales. Pero a lo mejor la escasez no es el recurso material. A lo mejor lo que falta es orden, a lo mejor lo que falta es limpieza. Y empecé a escribir, dije: bueno, a lo mejor lo que falta es capacitación. Mi juicio era que estoy mal porque no tengo los recursos. Soy pobre porque así es la situación económica. Pero a lo mejor lo que pasa es que mi juicio es que mi situación era no modificable. Yo no podía pasar de desierto a campo fértil, menos considerar que llegara a ser un bosque. Pero lo que me escasea no es el recurso natural, sino es la capacitación, o la determinación, o la dedicación, o la sabiduría, o la nutrición. Pudiera ser que lo que falta es otra cosa. Y viene a mi mente porque estoy leyendo otro libro donde menciona un señor. Él lleva un sistema, ahorita van a saber a qué me refiero, un sistema por todo el mundo, ya se ha vendido en todo el mundo, es más, México, en muchas partes. Pero dice que cuando él era niño, él se dio cuenta que en su casa, en la llave del jardín, había una gotera, y junto a la llave del jardín había un árbol grande y frondoso, pero no así en todo el resto del jardín. Al tiempo él se cambia y se va a vivir a Israel, al desierto. Es uno de los grandes escaseces de Israel, es el agua. Y él estando allá, estamos hablando de en los 50, a principios de los 50, estando él allá, pues ellos querían cultivar la tierra. ¿Pero qué? ¿Cómo le hago? En esta tierra no hay agua, ¿cómo voy a regar esto? No hay agua. Y él empezó a acordarse que de niño había esta llave que goteaba. En Israel el agua es escasa, sí es escasa, pero gracias a que no le escaseó la capacitación o la capacidad de análisis o de aprender, empieza a desarrollar todo lo que es el sistema por goteo. Y es un sistema que ahora pues se vende y se ayuda a muchos países gracias a eso. Y a veces el concepto que nos está faltando no es el que realmente pensamos que nos está faltando, es otro. O sea, yo pensaba que lo que me faltaba era el agua. Y es cierto, está escasa el agua. Pero ¿cómo es posible que ahorita Israel, 40, 50 años después, entra al año 2000
con un superávit de árboles, el único país en el mundo que lo ve uno y dice, todo esto están produciendo por cantidades de fruta. ¿Por qué? Porque sí es cierto, faltaba el recurso natural, estaba escaso, pero no faltó el conocimiento, la administración del mismo. Y pudiera ser que nosotros estamos dejando de ser un campo fértil, no porque nos falte agua, sino porque nos falta administración del recurso escaso. Cuando estudiaba economía, la definición de economía era: economía es la aplicación de recursos escasos en alternativas múltiples. O sea, tengo poco dinero, ¿en qué lo aplico? O tengo poco tiempo, ¿en qué lo aplico? Tengo pocos mano de obra, ¿en qué lo aplico? Tengo poco capital, ¿en qué lo aplico? Y tenía uno que aprender cómo aplicar esto poco que tengo entre las posibilidades que hay. Eso es la economía. Al tiempo dijeron, pero no todos los países son como México. No todos los países están en escasez. Hay países que tienen que administrar la abundancia. O sea, tengo mucho, ¿en qué lo aplico? Pero nosotros regresamos a esta situación porque nuestra realidad, no sé si hay alguien aquí que diga, tengo tanta lana que no sé qué hacer con ella. Ahorita que salgamos hablamos. Pero normalmente me escasea, ¿cierto o no es cierto? No se escasea el tiempo, no se escasea el esfuerzo, no se escasea el conocimiento, no se escasea el dinero. Y Dios dice, lo que hace falta te va a ayudar si tú aprendes a administrarlo correctamente. Si uno empieza a ordenarlo, empieza a limpiarlo, empieza a capacitarse, empieza a tener determinación para aplicarlo correctamente, la dedicación para seguir en ello, la sabiduría, el nutriente que se necesita para pasar a ese otro lado. El juicio es el acto de decidir un caso. Y tengo que decidir, ¿son escasos mis recursos o los tengo mal administrados? ¿Podré mejorar la administración? Hace poco decía David, mi hijo, acabo de leer en un libro, papá, que dice que con tan solo que yo pague una tarjeta de crédito al total, o sea que en vez de estar pagando la mensualidad, yo acabe de pagar la tarjeta, es como si yo estuviera recibiendo un sueldo, un aumento de sueldo. Y es cierto, porque si él estaba pagando un carro de $100 mensuales, el día que lo termina de pagar, pues ya tiene $100 extras. Es como que le aumentó el sueldo. Y es lo que tenemos que ver. Dios quiere operar en nosotros y decir, hijo, es cierto, yo soy el Dios de todo poder, yo soy el Dios que te da bendición, yo soy el Dios que te da abundancia, pero también soy el Dios que da la sabiduría, el Dios que da la capacidad, ¿verdad? Yo no puedo decir, Dios, yo soy un hombre de tanta fe, Señor, que yo sé que no es imposible. Tú puedes mandarme un ángel, Señor, ir al refrigerador, que me eche un vaso de leche y unas galletas que tengo ahí en la alacena y me las traiga. Yo creo que tú me las puedes, tú puedes hacer el milagro. Y Dios me dice, Joel, levántate y ve a servirte la leche y las galletas. O sea, hay cosas que Dios no las va a hacer. Dile que está a tu lado, hay cosas que Dios no las va a hacer. Agarra la onda. Quiere que nosotros las hagamos. Él quiere que nosotros las hagamos. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, solo Dios. Pero hay cosas que Dios dice, esto quiero que tú lo hagas. Tú vas, tú habla, tú invierte, tú ahorra, tú disciplínate, tú capacítate. Eso es lo que Dios nos habla. En la palabra de Dios nos dice que no solamente el deseo del corazón de Dios es que el desierto se haga un campo fértil, sino el campo fértil llegue a ser considerado como un bosque. Y dice aquí que ahí en este campo fértil morará la justicia. O sea, no es solamente que una vez yo lo haga para pasar de desierto a campo fértil, sino que yo lo siga haciendo. Justicia es rectitud, es saber, es continuar en ello. Y yo lo siga haciendo para que pase de campo fértil a bosque. Y hermanos, ese es el plan del corazón de Dios para todos los que estamos aquí. Llevarnos de gloria en gloria y de bendición en bendición. Amén, hermanos. Llevarnos de gloria en gloria. Aquí en el versículo 8 dice, ¿se acuerdan que les decía yo que los conceptos equivocados
es lo que lleva a uno al desierto. Que uno diga, este ruin es generoso, o este tramposo es espléndido. Y Dios dice, no, el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. El generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Cuando nosotros entendemos el plan de Dios, que nos quiere llevar de gloria en gloria, de bendición en bendición. Amén. Y dice el Señor, este es el deseo mío. Se ha derramado el Espíritu sobre tu vida, y este te va a modificar, te va a ir cambiando, va a ir haciendo. O sea, se derrama el Espíritu, y entonces vendrá el cambio del desierto, vendrá el cambio del campo, y Dios irá haciendo obras sobrenaturales. Ya las está haciendo, ya las está haciendo. La importancia de tener los conceptos me venía a la mente, y a lo mejor esto no lo hubiera pensado antes porque era joven, pero ya no soy joven como antes. Pero ahora que cumplí años, yo puse, uno puede cumplir años y pensar que está envejeciendo, o puede cumplir años y decir, estoy acumulando experiencia y juventud. Y es lo mismo. La situación es la misma, pero la forma como yo lo percibo, el concepto que tengo hacia la situación, es lo que hace la diferencia. Es lo que hace la diferencia. Y es lo que Dios nos quiere llevar. Casas de paz, moradas de prosperidad, moradas de bienestar, de salud, de bendición. Esto, los recursos bien administrados, y Dios nos lleva de gloria en gloria. Esto es el deseo del corazón de Dios. Mi pueblo habitará en moradas de paz. Amén. Mi pueblo habitará en moradas de paz. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Yo quiero que nos pongamos de pie. Quiero que oremos al Señor. Hemos estado probando del Señor, pero queremos más de Él. Yo quiero que cierres tus ojos, pero abras lo de tu espíritu, tu alma, y hables con Dios y le digas, Dios, yo he probado de tus bendiciones. Yo he probado, pero quiero más. Quiero más de ti, Dios. Quiero más. Señor y Dios, yo he sido instrumento en tus manos para bendición de alguien, pero quiero ser más, Señor. Quiero darme cuenta que cuando yo voy a una casa y oro por esa familia y declaro salud y paz y bienestar y prosperidad, suceden cosas en el mundo sobrenatural. Suceden cosas que yo pueda ver, que mis conceptos sean los correctos, que mis conceptos sean los que están en tu corazón. Un momento cierra tus ojos, un momento cierra tus ojos, pero ábrelos del Espíritu y mira a Dios hablándote y diciéndote, tú eres mi pueblo, y el deseo de mi corazón es que tú habites en moradas de paz. Tú eres mi pueblo, y el deseo de mi corazón es que tú habites en moradas de paz. Tú eres mi pueblo, y el deseo de mi corazón es que tú habites en moradas de paz. Y nuestra respuesta al Señor es, Espíritu Santo, derrama tu presencia en mi vida. Derrama tu presencia y que permanezca cada día. Que el juicio correcto, Señor y Dios, de los pensamientos fluya a través de mi mente. Que el juicio correcto de mis sentimientos fluya a través de mi corazón. Que el juicio correcto de mis decisiones fluya a través de mi voluntad. Y que yo pueda caminar cada día y se diga de mi vida y yo sea un testimonio que verdaderamente el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil es considerado un bosque. Dios, yo veo esto en mi vida. Dile, Dios, yo veo esto en mi vida. Yo veo esto en mi vida, Señor. Yo lo veo en mi vida. Yo veo, Señor y Dios, que tú ya me has puesto en un camino, Señor y Dios, y he probado y quiero más, Señor. Quiero avanzar, quiero seguir adelante. Yo deseo, Señor y Dios,
que pueda mi vida no solamente llenarse de tu presencia, sino ser un instrumento para bendición de otras personas. Que el gozo, la paz, la felicidad, la armonía, Señor y Dios, llenen cada momento de mi vida, y que tu nombre sea glorificado. Señor, te amo. Dile: Dios, te amo. Te amo, Cristo, te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo. Dile: Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, tú nos llenas, tú nos llenas. Cristo te amo, tú nos llenas, Señor, tú nos llenas, cuánto te amamos, tú nos llenas. mi corazón te adora. Como un acto simbólico de pasar y de querer caminar esta ruta, Cristo, ir dejando el desierto para ser un campo fértil, ir avanzando para llegar a ser considerado todo un bosque. Pasemos al frente y digamos: Dios, gracias. Yo puedo ver la intención de tu corazón para mi vida. Que yo, pueblo tuyo, habite en moradas de paz. Gracias por el privilegio. Gracias, Señor, gracias. Dile: Dios, gracias, gracias. Dile: Dios, ayúdame, Señor y Dios. Ayúdame, Señor y Dios, a administrar correctamente, para que lo que parece escaso, Señor, produzca en abundancia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Dile: Dios, ayúdame. Espíritu Santo, ten control de mis pensamientos. No permita, Señor y Dios, que viva una vida de víctima. No permitas, oh Dios, que mis palabras sean equivocadas, que mis conceptos están equivocados. No lo permitas. Dile: Espíritu Santo, habita en mi corazón, en mi mente, en cada palabra, Señor. La idea, Señor y Dios, no es que yo tenga en este momento una experiencia solamente de tu presencia, sino que cada día, cada hora, cada minuto, Señor y Dios, cada semana, cada mes, por el resto de mi vida, la presencia de tu divino Espíritu, tu gloriosa presencia, me envuelva, me sustente, me cubra, me llene, y que pueda dar testimonio a mi vida, que tú eres el Dios que cambia el desierto en campo fértil y el campo fértil en bosque. Bendecimos tu nombre, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, oh Espíritu Santo. lo que haces demostramos amor, esta es nuestra canción. Levanta tus brazos ahí donde estás. Levanta tus brazos, tus manos al cielo. Y dile: Dios, te amo. Yo lo recibo, Dios, yo lo recibo. Oh Padre, no limito, Señor, tu bendición. Cuánto te amamos, He probado y quiero más. Dile: Dios, he probado y quiero más. mi corazón. Oh, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Precioso Espíritu, Cristo te ama, precioso Espíritu. Esto no termina aquí, Señor. te ama. Esto no termina aquí, oh Dios. Esto no es experiencia del momento, Señor. Esto continúa. Vamos de regreso a casa y continúa. Mañana a trabajar, a la escuela y continúa.
Esto continúa, Señor, continúa. En nuestro acostarnos y levantarnos, esto continúa. Por cada palabra que hablemos, esto continúa, Señor. Cada pensamiento, cada intención del corazón, esto continúa. Esto continúa. Dile, Señor, mi corazón está abierto a ti. Alabanza.